Corría el año 2003, ahora que recuerdo, cuando vi por primera vez a una paciente en el ámbito personal. Recuerdo que había instalado un consultorio pequeño aquí en una parte de Lima y fue la primera vez que tuve contacto con esta mujer, una anciana como de 75 años, que recuerdo podía caminar de manera muy difícil, tenía una anemia severa. El consultorio quedaba en un tercer piso, no había ascensor, así que ya se imaginan la dificultad de aquella anciana para llegar al tercer piso acompañada por sus dos hijos. La primera vez que la vi, examiné sus pruebas sobre cuál era el problema que la afectaba. Caí en la cuenta de que estábamos frente a un cáncer de estómago bastante avanzado, metastásico. Tanto la endoscopía como el examen físico indicaba que la mujer tenía una enfermedad metastásica. Un estómago completamente adoquinado de cáncer. También presentaba una metástasis, un bulto en el cuello, ulcerado a nivel de un ganglio en la zona del cuellito, y que venía cubierto con una gasa y un esparadrapo. Lo primero que hice fue pensar en cómo tratar el problema. Lógicamente había que estabilizar la hemoglobina porque tenía una hemoglobina muy baja por la hemorragia continua producida por las ulceraciones a nivel del tubo digestivo, a nivel del estómago. Bueno, una vez corregido esto, le propuse tratamiento con quimioterapia. Aquella vez le propuse un tratamiento de 2 fármacos, pero con mucho temor, porque realmente 75 años, un estado general venido a menos, una tolerancia oral totalmente restringida, alimento que probaba, alimento que a veces hasta lo vomitaba, pues era un riesgo. Bueno, no había otra opción en mi mente en aquella oportunidad, así que le administré el primer tratamiento con quimioterapia. Realmente fue algo decepcionante para mí, algo bastante curioso también, porque quería ver cómo reaccionaba a ese tratamiento. Y lo que pasa es que no respondió. Me hizo una toxicidad digestiva severa, diarreas, ulceración en la boca. Su defensa bajaron un poco. Pude estabilizarla después de esto, pero dije, bueno, acá quimioterapia, pues, ni pensarlo, otro tratamiento más y corro el riesgo de que ella, pues, se complique a causa de la quimioterapia. Eso es lo que pensé aquella vez. Realmente no sabía qué hacer, pero fue ahí la primera vez que tuve la experiencia con algo que iba
a cambiar mi visión de cómo tratar un cáncer. Una experiencia que me marcó para siempre hasta ahora. Debe ser el año 2001-2002. Aquella época empecé a interesarme poco a poco en una serie de tratamientos que los pacientes compartían los unos con los otros. Es algo bastante interesante y es un fenómeno masivo, muy grande, que los médicos ni siquiera conocen. El problema de los médicos es que estamos en nuestras sociedades autistas y creemos que, que somos capaces de llegar a los pacientes y de desnudarlos de la información que ellos tienen. Pero los pacientes se guardan muchísima información, mucha información. Mientras están recibiendo tratamientos convencionales, ellos están viendo tratamientos alternativos, complementarios. Están con vitaminas, están con suplementos, están con una serie de terapias que ni siquiera se lo informan al médico. Este es un fenómeno bastante conocido. Es decir, que los médicos se pasan las consultas y la vida prohibiendo cosas. No vitaminas, no suplementos, no brebajes, no terapias alternativas, pero la gente, los pacientes son los que deciden al final. Y ellos muchas veces simplemente asienten y al final continúan con su camino y ellos son los que deciden. Es decir, están recibiendo tratamientos convencionales, pero a la vez también están probando otras cosas. Mientras los médicos pensamos que no lo están haciendo. Estudiando ese fenómeno, me di cuenta que prácticamente el 80% de los pacientes estaban consumiendo algún tipo de terapia no convencional. Cártilo de tiburón, que graviola, que uña de gato, vitamina B17, etc. Cantidad de cosas. A veces hasta bastaba abrir las gavetas de sus mesitas de noche en los hospitales para poder acceder a esa información, cantidad de suplementos. Y nosotros ahí prohibiendo, en vez de conversar, dialogar, de investigar este fenómeno. Y fue así como llegué a esto de mi primera experiencia con las plantas medicinales. Muchas, pero esta vez voy a hablar específicamente de la famosa graviola, la famosa guanábana. Porque sí, el primer contacto que tuve con este tipo de planta fue con esta paciente. Recuerdo muy bien que después de que ella recibió su primer tratamiento con quimioterapia, no había otra opción más que buscar porque ella estaba muy débil. Así que lo primero que hice fue dirigirme aquí, no muy cerca, no muy lejos de donde estoy, a un mercado de plantas medicinales bastante grande. Un mercado poblado de curanderos, de hierberos, de tiendas de productos naturales, etc. Eran como 3 cuadras. El olor a hierba, el olor a musgo, el olor a esos brebajes, inciensos y todas esas cosas que vendían era algo extasiante, diría yo. Era como reencontrarse efectivamente con la naturaleza. Cantidad de plantas, hierbas en el piso, en costales, en pequeños puestos, en tiendas, cajitas pequeñas, con pequeñas cosas, extractos decían ahí, curas contra el cáncer, cantidad de cosas. Algo que nunca había yo presenciado ni me habían enseñado en la Facultad de Medicina.
Pero bueno, ya tenía bastante información acerca de la guanábana o gabriola. Así que busqué, pregunté y conseguí un saco de este producto, un saco de hojas secas. Las lavé, recuerdo que las lavé muy bien con una solución de hipoclorito de sodio. Las sequé, las pulvericé con un molino, las tamicé. Y eso me demoró como unos 3 días. Llamé a la paciente y le di un frasco grande y le dije, bueno, tome esto. La dosis, bueno, lo único que se me ocurrió fue tome una cucharada al día y listo, y se acabó. No miligramos, sino gramos. Unos 10 gramos por día por lo menos. Bueno, fue todo lo que pude hacer por ella. Recuerdo que a los 15 días de esta experiencia, de esta consulta, yo pensé que prácticamente ya no iba a ver más a la paciente. Pero fue grande mi sorpresa al verla regresar con sus hijos, aún débil, pero sintiéndose mejor. Y lo único que había hecho era darle este polvo, este micropulverizado. Me estoy sugiriendo ahora que la gente tome así en esa cantidad. Ojo, es una experiencia personal que tuve con esto. ¿Qué pasó? Bueno, al ver semejante mejoría tan rápida en 15 días, que se sentía mejor, el dolor abdominal había disminuido, se sentía ya con capacidad de comer pequeñas cantidades de alimento, las toleraba, el bulto en el cuellito como que parecía como que estuviera disminuyendo de tamaño. Lo único que hice fue otra vez volver al lugar de estos hierberos, conseguir las hojas, dirigirme a mi domicilio, otra vez procesarlas y hacer otra vez el micropulverizado. Y lo hice. Igual a los 3 días le dije, regrese usted y bueno, tome usted. Y esa fue una historia que me sorprendió porque básicamente después de unas 8 a 10 semanas prácticamente tenía una remisión completa de la enfermedad. Lo confirmé endoscópicamente, lo confirmé clínicamente, la lesión en el cuello desapareció, la lesión gástrica quedó reducida a cicatrices en toda la mucosa digestiva y la paciente se recuperó plenamente. Empezó a comer, empezó a subir de peso, la anemia se fue y lógicamente proseguimos con este experimento durante más o menos unos 2 años. Que la perdí de vista. Después de más o menos 5 años, ya pues haciendo ya otras cosas, lógicamente, y también más experiencia sobre esto, me llamó su hija y me dijo que había fallecido, pero no por el cáncer, sino por un problema cardiológico. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue aquello que estuvo en ese pulverizado que le entregué, que yo había preparado en base a las hojas de la guanábana, de la Nona muricata? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese efecto tan potente? Y es lo que aclararemos a continuación. Mire usted, las plantas en sí constituyen enormes laboratorios biológicos para la producción de una diversidad inconmensurable de sustancias químicas. Muy grande. La investigación de estas sustancias es una tarea ardua, enorme, que se practica en una enorme geografía mundial, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, etc. En busca de potenciales agentes para diversos campos: salud, la industria, etc. Los institutos nacionales de salud norteamericanos
emprendieron una tarea ardua para poder tamizar una cantidad enorme de derivados, extractos de plantas que provenían de casi cualquier lugar de la Tierra. Se tamizaron miles de sustancias de plantas, extractos de ellas básicamente. Allá por los años 70, un equipo, una parte de Estados Unidos, liderada por el profesor McLaughlin, descubrió por primera vez la varicina, una sustancia que pertenecía a la familia de las acetogeninas. Unas sustancias de una gran cantidad de carbonos, de 32 a 34, derivadas de ácido graso de 32 a 34 carbonos, que en su composición tenían más o menos 37 carbonos en promedio. Este profesor con su equipo descubrieron estas sustancias en una especie de familias denominadas anonáceas, que comprenden una centena de especies distintas distribuidas a lo largo de los trópicos y los subtrópicos. En Norteamérica, la Asimina triloba, conocida como paupau. En Sudamérica tenemos la Rolinea mucosa, conocida como Annona, y la famosa Annona muricata, conocida como guanábana. Lo que descubrió el Dr. McLaughlin con su equipo fue que estas sustancias derivadas de estas plantas, las anonáceas, llamadas acetogeninas, tenían un efecto antineoplásico muy potente, terriblemente potente. Miles de veces o millones de veces más potentes en su equivalente en peso a otras sustancias que nosotros utilizamos comúnmente en el tratamiento del cáncer, por ejemplo la doxorubicina o el cistatino o el paclitaxel. Ese descubrimiento fue bastante peculiar. El Dr. McLaughlin desarrolló con su equipo muchas investigaciones y esto hasta la actualidad se sigue llevando a cabo. La investigación de las acetogeninas en el tratamiento de diferentes tipos de dolencias, porque no solamente sirven para matar células cancerosas, sino también para problemas relacionados con la infectación por parásitos, como pesticidas, hasta para eliminar piojos, imagínense. Pero centrémonos en el cáncer básicamente. En los estudios llevados básicamente in vitro se demostró que las acetogeninas que tienen estas anonáceas prácticamente son efectivas contra todo tipo de células neoplásicas con las cuales se han enfrentado. Células de cáncer de mama, células de cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, leucemias, linfomas, etc. Estoy hablando de experimentos hechos in vitro, no in vivo, ni estudios clínicos. Porque para que algo se estandarice como un tratamiento o se imponga como un tratamiento, tiene que ser probado clínicamente y en cientos o miles de pacientes. Pero aún así, comparando la eficacia de estas sustancias frente a otras, su efecto es muchísimo más potente. ¿Y cómo actúan? Pareciera que actuaran básicamente bloqueando la producción de energía a nivel de una organela en las células que se llama la mitocondria y también bloqueando una enzima clave para procesar la glucosa a nivel del citoplasma para convertir esta en ATP, a nivel de la glucólisis y a nivel de
la mitocondria. Y es así como con este doble golpe metabólico a la célula neoplásica es que las acetogeninas tendrían ese efecto antineoplásico extremadamente potente. Son épocas donde bastan unos cuantos tecleos, unos clics. Uno va a internet, abre la computadora, pone cura contra el cáncer y sale algo que definitivamente promete curar el cáncer. ¿Ve usted? Y por ahí uno se va a encontrar con videos estos que dicen guanábana o graviola, la fruta que cura el cáncer. Ojo, escuche, la fruta que cura el cáncer. ¿Será cierto esto? ¿Será verdad que la graviola o guanábana, Annona muricata, cura el cáncer? ¿Será cierto? Para esto uno tiene que remitirse a una experiencia, experiencias personales. Tiene que haber visto, observado, haber experimentado con esto. ¿Será válido que un oncólogo hable sobre esto? ¿Un especialista en cáncer? ¿Que hable sobre algo tan trivial como la guanábana? ¿O por qué conversar sobre esto? Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que muchas veces puede desviar de tratamientos altamente eficaces, probados para combatir la enfermedad, hacia otros tratamientos que realmente pueden ser el inicio del fin en la lucha contra esta enfermedad. Es paradójico porque empecé con una experiencia muy positiva al hablar sobre esa anécdota con esta paciente. No vayan a pensar que todo quedó ahí. Hicieron años más de probar en una cantidad enorme de pacientes estos micropulverizados, estos extractos, de una cantidad bastante grande de pacientes siendo observados clínicamente por el ojo de un oncólogo, no de un naturista, no de un curioso, no, de alguien que trata cáncer. Aquella primera experiencia se repitió pocas veces, muy pocas veces, 2, 3 veces más, de cientos de pacientes en los cuales yo observé. No es que solamente uno lo dejaba con esto, ojo, sino que era una especie de tratamiento complementario a otros tipos de terapias, pero había pacientes en los cuales ya uno no podía combatir la enfermedad con tratamientos convencionales debido a su estado avanzado de enfermedad, debido a un deterioro físico notable, una pobre tolerancia a múltiples tratamientos o con una probabilidad de vida y sobrevida muy escasa. Entonces en esos pacientes no había otra cosa que probar. Y realmente los resultados fueron muy dispares, a veces decepcionantes también. Cuando yo creía haber encontrado algo que era una herramienta letal contra el cáncer, así en esa magnitud, pues tuve que moderar muchísimo mi primera experiencia, mi primer optimismo. No fue así. ¿Realmente funcionó en algunos pacientes? ¿Realmente ayudó a curar el cáncer? Como en esta paciente que
después de 5 años, nunca más regresó la enfermedad y falleció de un problema cardiológico. Pues para serle sincero, habiendo observado cientos de pacientes, diría que si ayudó en algo, sí ayudó en algo. A muchos de ellos sí. ¿Que curó a unos cuantos? Sí, poquitos, 4 o 5, de cientos. Es decir, que tiene efectos, sí. No sé realmente cuáles son esas interacciones entre la enfermedad y el tipo de presentación. No sé cuáles son las variables que hacía que esto funcionara en una u otra persona. Realmente fue difícil, y es difícil identificar frente a esa enorme variedad de presentaciones que hay, porque no son productos estandarizados. No son así. Porque para que un tratamiento sea efectivo, en primer lugar, este tiene que haber sido probado antes, lógicamente siguiendo una serie de pautas, pero también tiene que estar estandarizado. Dosis de administración, frecuencias, tipo de cáncer, etc. Traté lógicamente de estandarizar esto, administrando dosis que iban de los 3 a 4 gramos por día en diversos tipos de pacientes de micropulverizados, y en muchos pacientes como que sí tenía un efecto levemente positivo, aunque veía la recurrencia un poco más tardía, 2 o 3 meses, pero era difícil también de sacar conclusiones porque muchos de estos pacientes estaban bajo tratamientos convencionales. Fue una experiencia llevada del año 2003 hasta el año 2007, 2008. Fecha en la cual, lógicamente, pues, me dediqué a otras cosas. Pero sí esto dejó una impronta bastante grande en mi concepto de la utilización de las plantas en el tratamiento del cáncer, y más que todo volviendo ahora con esto de la internet y el acceso a estas informaciones que se vuelcan de manera bastante frecuente en las páginas, en las redes sociales, en YouTube, etc. Mire usted mismo y compruébelo. Afirman que la guanábana, la graviola, cura el cáncer. Y definitivamente no es así. No es la cura contra el cáncer. Puede funcionar en unos cuantos pacientes, sí. No abogo a que la gente deje utilizar esto. Es una decisión personal, pero tampoco recomiendo que esto sea utilizado como un tratamiento único contra un determinado tipo de cáncer. Esto va a escapar siempre al control de los médicos, al control de los oncólogos. Y está en la libertad la persona de poder escoger qué cosa va a elegir para su tratamiento. Tratamiento natural, tratamiento complementario, quimioterapia, lo que ellos quieran. No hay una orden judicial coactiva que diga, mira, tú necesitas tratamiento, así que vamos a enmarrocarte. Te lleva a la policía, te deja en el hospital, en la sala de quimioterapia y te administran la quimioterapia. No funciona así en medicina. Pero hay que también hablar las cosas claras en esto. ¿Realmente existe una cura contra el cáncer? No, todavía no existe una cura contra el cáncer. ¿La guanábana cura el cáncer? No, no cura el cáncer. Puede ayudar a curar unos cuantos tipos en ciertos tipos de personas. Sí lo hace. Porque estas acetogeninas tienen un efecto antineoplásico muy potente, pero también son extremadamente tóxicas.
el organismo mismo se defiende para poder limpiarse rápidamente. Una ingesta inadecuada de estas sustancias o estos extractos o estos micropulverizados realmente puede terminar en vómitos muy severos o en diarreas. Es la manera en la cual el organismo como que no permite que ingrese una gran cantidad de estas sustancias al organismo. El metabolismo de estas sustancias es bastante desconocido, no se sabe. Aún así, a pesar de ese efecto in vitro tan potente, no se ha podido replicar ese efecto en una cantidad enorme de pacientes in vivo. ¿Será la capacidad de absorción de estas sustancias a nivel del intestino? ¿Será la diversidad de preparados que hay? Hay tantas variables. Lo cierto es que esto no es la cura única. La curiosidad es algo que no debe morir nunca en los individuos. La capacidad de investigar, la capacidad de crear, la capacidad de maravillarse por muchas cosas, es algo que jamás debe de morir. Es una lástima que muchas veces las universidades eliminen esa curiosidad innata de los individuos y que nos lleven a tunelizar nuestros conocimientos. Miramos por un tubo después de salir de la facultad. Hemos sido capacitados. Lógicamente tenemos conocimientos técnicos al salir, muy amplios, enormes. Manejamos los médicos cantidad de técnicas, fármacos, diferentes variantes. ¿Qué antibiótico está de moda? ¿Qué quimioterapia está de moda? ¿Qué esquemas están de moda? ¿Qué terapias moleculares están de moda? ¿Qué es lo que ya no funciona? ¿Qué es ahora el nuevo referente? Todo eso lo tenemos. Hacer ese conocimiento actual no es difícil. Es patrimonio de todos los que estamos inmersos en una y otra ocupación, una especialidad. Pero realmente la capacidad de maravillarse, de explorar, de preguntar, de tener la mente abierta, de ser open mind, como dicen los gringos. En vez de ser así, como que se cierra nuestra capacidad de evaluar las cosas. Y perdemos oportunidades para comunicarnos con la gente. Al prohibirle las cosas, al criticarlos por lo que hacen. Yo conozco casos de médicos que se han enfermado de lo que es enfermedades graves y al final no han querido que los toque un médico convencional, ojo. Y que han optado por lo que son terapias alternativas, hasta naturales. De mi propia medicina no, eso sí no para mí. Y eso tiene que ver con asuntos éticos muy importantes, porque lo que yo pregono en los ámbitos de salud también es algo que yo debo de practicar, ojo. En cuanto, por ejemplo, a la alimentación, hábitos saludables, etc. Pues yo qué pasaría si voy a la consulta y encuentro a una persona que está con sobrepeso y me está dando indicaciones de bajar de peso, o que está malhumorada y está tratando pacientes que tienen problemas mentales, etc. Tenemos que ser muy conscientes de eso nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la salud humana. Más aún cuando estos fenómenos enormes de pozos inexplorados de terapias no convencionales están ahí. Y los pacientes comparten comunicación los unos con los otros. ¿Quién los guía? ¿Quién los orienta sobre esto?
si no es la internet. O de repente alguien ahí que, bueno, puede tener conocimientos muy empíricos, ni siquiera técnicos avanzados sobre las enfermedades y poder indicar estos tratamientos. Es un fenómeno muy grande, muy amplio y muy serio. Todas estas terapias naturales merecen ser tomadas en cuenta, investigadas, no a nivel legal, no a nivel de condenarlas, sino ver, ¿realmente esto funciona? ¿Realmente esto tiene efecto o no? Porque, ¿cómo puedo hablar de algo que yo ni siquiera he investigado? ¿Cómo puedo condenar aquello que ni siquiera conozco? No puedo hacerlo. Primero tengo que tener el conocimiento y la experiencia para poder hablar de algo. Si no, pues cierro la boca. Simplemente, o digo, no sé. No sé. Simplemente, así, humildemente, no sé. ¿Puedo hablar sobre esta experiencia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puedo hablar sobre mi experiencia con esta graviola, guanábana, nona muricata, rolinea mucosa, nona escamosa, pao pao en el tratamiento del cáncer? Claro que sí. No lo recomiendo como un tratamiento único, que alguien tome esto y listo. Quítate todo lo que tengas como tratamientos de primera elección y solamente consume lo que es esto. No. ¿Pero qué hago con aquellas personas que vienen y me preguntan si pueden o no pueden consumir esto? Si yo mismo he sido testigo de efectos positivos. Y lo que hago es guiarlas, decirles, bueno, puedes hacerlo, pero durante el tratamiento pues no lo podrás hacer, o ordenarles esto, ordenarles un poco el tratamiento, e investigar. Que haya visto interacciones farmacológicas, que haya visto problemas de toxicidad, etc. No, nunca. ¿No? Se describe, eso sí, una toxicidad mediada por acetogeninas, aparentemente por un proceso de acumulación de ciertas proteínas a nivel del encéfalo. Esto pertenece a las enfermedades que se llaman taupatías, como el Parkinson, por ejemplo, ciertos parkinsonismos, en personas que consumen esto de manera crónica. ¿No? Tecitos de hojas de guanábana, o la fruta de manera crónica durante muchísimos años, pero esto ocurre pues esporádicamente en otros sitios, pero que lo haya visto alguna vez en un paciente, jamás. Pero no lo recomiendo, pues eso sí, por estas observaciones en personas que consumen, personas que quieren tener un efecto preventivo contra el cáncer, digamos, un antioxidante o sobre el sistema inmunológico, lo que quieran, como la puedan utilizar. No la recomiendo por estas observaciones. Ya como una reflexión final de todo lo comentado. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué mensaje final podemos dejar sobre lo que el día de hoy acabamos de tratar? Mire, la investigación sobre plantas y sus derivados es enorme actualmente. Uno no puede estar desligado de la investigación básica o clínica que se haga. No puede estar desligado. El problema es que es tanta la información, es tan variada la información, es tan enorme la información y cada vez es más grande esta, que realmente se necesita tener al menos principios básicos para poder guiarse en todo este mar de información, en toda esta enorme cantidad de investigaciones que se realizan actualmente en diferentes campos relacionados con las plantas medicinales. En primer lugar, siempre
tomar en cuenta que los tratamientos convencionales son y deben ser el tratamiento elegido en primera instancia. No hay camino más seguro que someterse a los tratamientos prescritos por un competente e inteligente médico, un buen oncólogo, un buen cirujano, sea quien sea, pero que tenga conocimientos vastos de la enfermedad. Eso sí, es importante. No debe desviarse de eso inicialmente. Sobre tomar en cuenta estos tratamientos para usted, debe hacerlo de manera muy cuidadosa. Si lo comenta con su oncólogo o lo comenta con su médico tratante, este debe tener la capacidad de poder conversar sobre esto y de poder entender la problemática también. Es decir, no debe condenar lo que está haciendo la persona o lo que intenta hacer o lo que su curiosidad la lleva. Más que todo, el médico debe informarse acerca de la existencia de estos tratamientos, de la existencia de estos sistemas y de poder estar a la altura de la información que le brindan los pacientes también y las interrogantes que plantean. Eso exige una preparación, una capacidad de absorber una ingente cantidad de conocimientos y de una experimentación o de una observación muy vasta. No se debe de juzgar, no se debe de prejuzgar ni condenar. Si tiene razones válidas para decirle no, pues usted tendrá que asumir eso. Si el médico le dice no te recomiendo, tendrá que brindarle argumentos de por qué no lo recomienda, basado en conocimientos. No estoy hablando solamente de estudios clínicos masivos, no. Porque hay cosas, mucha información de estudios en ciencias básicas que a veces uno las utiliza por primera vez y se encuentra con resultados sorprendentes, impresionantes, sino cómo nacen las innovaciones, sino cómo nacen los nuevos tratamientos. Esto que les comento está basado en experiencias muy personales practicadas a lo largo de 15 años de tratar pacientes con cáncer. Miles de pacientes. Miles de pacientes. Muchas batallas ganadas, infinidad de batallas perdidas. La búsqueda de la cura siempre está ahí. La lucha está declarada. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Gracias.